Preciosísima alma, bienvenido, bienvenida, bienvenide una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar por aquí. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. La verdad es que yo estoy súper entusiasmado porque el primer video que hicimos tuvo una recibida buenísima. Muchísima gente lo vio, muchísima gente comentó, a muchísima gente le encantó. La verdad es que yo mismo, apenas lo publiqué, lo empecé a ver otra vez y no podía dejar de verlo. Estaba así, dije, no mames, qué chingón nos quedó este video, está poca madre. La información estaba muy buena. Y nada, hermano, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias y hola a todos los que van a estar viendo este video. Para mí es un honor enorme compartir con vos, hermano, porque me encanta así la dinámica y todos los temas que van saliendo y toda la info que vamos compartiendo juntos. Me parece que propone mucha luz para que los que la vean. Sí, definitivamente. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro... No me interrumpas. Oye, antes de empezar, fíjate que había unas personas preguntando en el video estaban preguntando como que ¿dónde en Argentina? Como que les interesó mucho que tú facilitaras las sesiones con hongos. Los trabajos con plantas maestras. Claro. Claro, que hablamos en el video pasado de cómo llegó todo eso como una orden de servicio, ¿no? De ponerme al servicio con eso puntualmente. Nosotros, o yo con mi compañera, ¿no? Con Dani, estamos dando ceremonias que las hacemos arriba en la montaña acá en Córdoba, tras las sierras. Hay que subir 1 hora y media caminando a un refugio, que es el lugar en donde nos dijeron que teníamos que hacer todo eso puntualmente, y la hacemos en una fecha que es la fecha que nos indicaron, que son solsticios y equinoccios. Puntualmente nos explicaron que tenía que ser en esas fechas y puntualmente en los equinoccios, porque en este movimiento de energías, ¿no?, que vamos teniendo entre el día y la noche, la luz y la oscuridad, etc., el equinoccio significa en latín arcux nox, que quiere decir igual noche. En ese día puntual hay un momento en donde esas fuerzas quedan totalmente equilibradas. Eso es el equinoccio. Y en ese momento de trabajo es como si nosotros fuésemos con un pendrive a poner información para el nuevo ciclo que va a comenzar. Entonces, más allá de si se hace un trabajo con plantas o no, es un momento hiperpotente para poner conciencia, para intencionar y para cargar datos de ese nuevo ciclo que se va a poner en movimiento. Y las fechas, bueno, son todos los solsticios y equinoccios, estamos haciendo retiros y se pueden contactar con la escuela. Son re poquitos cupos porque es en un refugio de montaña y nos gusta que sea así como una ceremonia como muy privada para que todos podamos interactuar entre todos y que todos los procesos puedan ser acompañados, ¿no?, al 100%. Buenísimo, qué hermoso. Pues ahorita toda la gente que esté interesada ya sabe dónde. De todos modos, estamos dejando en la descripción estamos dejando el link a tu Instagram para que te contacten. Buenísimo, y es muy loco porque a mí me dijeron que en esos encuentros iban a llegar así como magos y magas que ya venían trabajando con jerarquías, ¿no?, de las formas más raras. Y llega gente de Uruguay, de México, de Ecuador, hasta vos decís, hasta Córdoba, entras la sierra a perderse en la montaña. Ahí te das cuenta lo que son los llamados. Sí, loquísimo. De hecho, no te quiero, sin afán de comprometerte aquí, me encantaría, yo tengo planeado visitar Argentina este año, por ahí en lo que para ustedes es el invierno. Qué bueno, me encantaría irte a visitar, que grabáramos esto ya en vivo y hagamos un taller o algo así. Sí, totalmente. Sí. Me encantaría recibirte por acá. Así que toda la gente que está viendo esto, pues que se vaya preparando, porque sí, seguramente en algún punto... Un par de comentarios de un encuentro por Córdoba, pidiendo. Sí, buenísimo. Ok, pues hoy les queríamos contar que en realidad nosotros como que la vez pasada no pusimos un tema, solamente nos soltamos a hablar así, pero hoy queremos darle un poquito de seguimiento a el tema del llamado y de las semillas estelares. Sí, claro, porque ¿sabes qué? Creo que bueno, no sé si a ti, pero a mí me pasa un poco que es algo. Creo que esto le pasa a cualquier persona que empieza a saber mucho de algún tema, ¿no? Que ya para mí es algo que yo doy por sentado que todo el mundo sabe, pero pues en realidad no es cierto, ¿no? O sea, no, hay muchísima gente que nos está viendo que no está tan clavada como nosotros en todo esto, y hay seguramente tiene como muchas dudas que dicen, ¿por qué están hablando de todo esto? Porque esto que están hablando me deja un montón de dudas, ¿no? Y me gusta mucho porque eso es como un poquito
como estas películas como El Señor de los Anillos, Game of Thrones, la Sí. serie, no sé, como que están contando una historia en la que está por sentado un montón de cosas que ya todo el mundo sabe y en realidad tú cuando las ves no sabes, no entiendes. ¿Qué te parece si empezamos, hermano? Yo siento que todo esto, hay un tema muy grande de entender qué pasa en el 2012, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? O sea, ¿qué es el cambio de era? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Para mí, yo te voy a decir de cómo lo he entendido yo, ¿no? De la info que me ha ido llegando. Ujú, El 2012 lo que marca así como un reloj cósmico sería lo que es, además del fin de una era, que la era es como la era de Piscis, la era de Acuario, que duran aproximadamente 2000 y pico de años, no sé cuántos exactamente. Ese es el fin de una era. Pero en 2012, además del fin de una era, que sería el fin de la era de Piscis, ¿no? De donde ujú. veníamos, estamos pasando a lo que sería, no sé si es el fin de la era de Piscis. Estamos ingresando ahora en la era de Acuario, Sí, es ¿no? el fin Es de la... la era de Exacto, Piscis. exactamente. Ujú, Perfecto. Y además de ser el fin de esa era, es el fin de algo que se llama tercera dimensión. Tercera dimensión o cada dimensión en la cual nosotros vamos experimentando como almas, en cualquier raza en la que estemos, hoy por hoy estamos en lo que es una raza, la especie humana, cada dimensión dura 7 ciclos de 26.000 años. ujú. Entonces, 2012 es una fecha súper importante porque no solamente es el fin de una era, sino que es el fin de una dimensión. O sea, ¿qué es lo que pasa si nosotros lo entendemos como un programa de computación? Ese programa de computación en donde nosotros vamos a estar experimentando una tercera dimensión y todo lo que se experimenta en la tercera dimensión, finaliza en 2012. O sea, ya ese programa es obsoleto, ya no tiene ningún sentido. Es como cuando nosotros queremos usar algo en la computadora y nos dice, tiene que actualizarlo, porque ya la información que tiene está vieja y no sirve. O sea, no te va a dejar seguir avanzar con el programa viejo. ¿Mm? Ujú. Eso es puntualmente lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque en 2012 finaliza formalmente ese programa. Después hay algo que se llama Armagedón, que es un espacio-tiempo de 9 años entre el enlace de la dimensión que dejamos y la dimensión a la que vamos a estar ingresando. Y durante todo ese periodo hasta 2026 es donde todos nosotros vamos preparándonos para poder ingresar a esa nueva dimensión. Que no quiere decir que todos vamos a ingresar a esa nueva dimensión, ni que todos tengamos que ingresar a esa dimensión, o si no ingresamos está bien o está mal, para nada. O sea, cada uno ya tiene pactado lo que va a ser la experiencia. Pero sí hay muchas almas que en lo que es este escenario han pactado justamente, se congeló, yo vi que desapareció un Sí, ratito. se congeló un momento. Me decías que no todos van a ingresar, ¿no? Que cada quien como que ya tiene pactado qué es lo que va a pasar. Hasta ahora, Claro, 2026. y creo que por ahí está bueno justamente entender ese proceso, ese ciclo, ese momento cósmico que estamos viviendo puntualmente ahora para entender puntualmente el rol de las semillas estelares en ese proceso, ¿no? Justo. Porque las semillas estelares serían simplemente almas que vienen más predispuestas al despertar, ¿sí? A no desviarse del camino y al conectar más rápido con su misión y su propósito para lo que es este momento. Las semillas estelares, lo hablamos la vez pasada, en el video pasado, que a mí cuando me mostraban un poco de qué era lo que tenía que hacer una semilla estelar, no tenía tanto que ver con algo hacia afuera, ¿no? Con un qué Mm, hacer en la sociedad, sino que todo el proceso y todo lo que hay que hacer, o la misión puntualmente de cada alma, es el ser humano que habitamos. Y me mostraban que en ese trabajo que hay, que cada semilla estelar va haciendo sobre sí misma, lo que va haciendo es que esa alma se ilumine cada vez más. Y es esa misma luz la que va llamando a todos estos seres alrededor nuestro, ¿no? La que va despertando alrededor. Es ese efecto de lo que sería una masa crítica, ¿no? Cuando hay suficiente cantidad de seres encendiendo su luz, eso empieza a ser una masa crítica y empieza a ser cada vez más visible y empieza a atraer más a esas almas que resuenan con esa información. Y a mí me lo mostraban puntualmente así como si estuviese todo un lugar oscuro y de repente empieza cada alma a encender su luz. Y cuando todas estas almas encienden su luz, se forma como una pista de aterrizaje. Así me lo mostraban, ¿no? Como el camino, esos serían las semillas estelares, ¿no? Van a marcar el camino para todos los que vienen detrás. totalmente. Sí. Sí, fíjate que sumando a lo que dices, una cosa que igual es un entendimiento que me llega, que no solo es un entendimiento que me llega, es un entendimiento que mucha gente habla, ¿no? Que es, además de todo lo que tú dijiste, otra cosa que está sucediendo en el 2012 es que está empezando el amanecer galáctico. Mm,
Claro. ¿A qué nos referimos con el amanecer galáctico? Es que nuestro sistema solar está viajando a través de la galaxia y durante mucho tiempo, creo que son las eras, o sea, durante 26.000 años ha estado en el anochecer galáctico. A mí eso me resulta muy interesante porque... En realidad te comparto una cosa de eso. ¿Te acuerdas que hablamos de que cada dimensión lleva 7 ciclos de 26.000 años? Ese ciclo de 26.000 años es una vuelta directamente como todas las constelaciones. A cada era que dura 12.000 y pico de años, ese ciclo es una vuelta a todas esas eras. Y son 13.000 años en luz y 13.000 años en sombra. No es ni más ni menos que un verano o invierno. Claro, sí. A mí me resulta muy interesante porque en el entendimiento que, no sé si es el que tú tienes, pero el que yo tengo también, nosotros originalmente, nuestro cuerpo es un cuerpo diseñado, es un cuerpo de quinta dimensión, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo para habitar y co-crear constantemente una realidad de quinta dimensión. Pero es como si en algún punto de lo que nos sucedió, decidimos, o sea, como que dormirnos un poco y masterizar la materia. Porque también creo que es un proceso como colectivo humano, tiene mucho que ver con algo que nos pasa seguramente a todos los que, como individuo nos pasa que nosotros tenemos ideales como muy bonitos y muy bellos y ideas muy cabronas, pero en algún punto, pues, la realidad te dice, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo lo vas a llevar a la materia? ¿No? ¿Cómo lo vas a materializar? Y ese proceso, ahí, en ese proceso de cómo materializar algo, hay un entendimiento muy, muy grande. En la quinta dimensión, nosotros se materializa de una manera muy rápida. Entonces, eso está buenísimo, pero no te da tiempo de entender el proceso con tanto detalle como en la tercera dimensión, porque en la tercera dimensión materializar es muchísimo más tardado de lo que lo es en la quinta dimensión. Entonces, si bien eso puede ser una patada en las bolas para todos nosotros, porque lo que tus deseos tardan muchísimo en suceder, o a veces incluso nunca los ves materializados, pero después de muchos años, o sea, como almas, y encarnas en la tercera dimensión, eventualmente te vuelve un maestrazazazo de la creación porque logras ver muchísimas veces, logras ver el proceso de creación. Pero bueno, en el 2012 se acaba la noche galáctica, o sea, se acaba el momento del trayecto de nuestro sistema solar en el que nosotros estábamos pasando por lejos del sol central de la galaxia, entonces no estábamos recibiendo luz, una luz fotónica, ¿no? Esa luz, así como el sol nos da el día, esa luz ilumina nuestra conciencia, ¿no? Nos da como, le permite a nuestro, más puntualmente a nuestro tercer ojo, a la glándula pineal, ver con más nitidez la realidad. Y eso se traduce también en, casi se podría traducir en ver una realidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, eso sucede en el 2012, pero también creo que hay otro entendimiento que para mí es importante tomar en cuenta, no sé si coinciden conmigo o no, pero es que el amanecer galáctico, al igual que el amanecer que nosotros presenciamos todos los días, no es como que es de noche, así, completamente de noche, y de repente así, en un instante, ya salió la luz, ¿no? Sino que poquito a poco empieza a salir la luz, o sea, empieza a salir, hasta que llega como a salir completamente el sol, exacto, y empieza a viajar hasta llegar al mediodía y así. Y ese amanecer que nosotros vemos, nosotros lo presenciamos en un periodo tal vez de 1 hora, 2, no, en 1 hora, ¿no? Yo creo que en 1 hora vemos el amanecer. Al nivel galáctico, el amanecer galáctico se va a ver como en un periodo de 300 años, tal vez. De hecho, probablemente a nosotros no nos toque ver el día galáctico, ¿no? O sea, no nos toque ver así el día en su máximo esplendor. Esto se los estoy explicando porque la llegada de las semillas estelares, sobre todo ya de las subdivisiones de las almas de los míos índigo, de los míos cristal, tiene mucho que ver con el proceso, en qué momento del amanecer están llegando, ¿no? Ahora sí, hermano. Y creo que las almas de lo que son semillas estelares ya están ingresando desde 1950 más o menos, porque son las que preparan todo este momento. Sí. Inclusive antes de estas semillas estelares ya vienen encarnando fuertemente en los últimos 150 años seres que vienen a impulsar fuerte el despertar, porque hace falta toda una estructura en distintos niveles, ¿no? En nivel mental, en nivel espiritual, en nivel biológico, en nivel físico. Hace falta una estructura para que todo este sistema pueda apoyarse, ¿no? Y, por ejemplo, en la estructura de lo que es la tecnología, encarna un ser hace 100 años prácticamente como Nikola Tesla, que ¿qué es lo que nos viene a traer?
nos viene a traer todo lo que es la energía libre y gratuita. ¿Sí? Pensemos que hace 100 años ya teníamos la tecnología para tomar la energía de los campos electromagnéticos de la Tierra, porque es necesario para que uno pueda empezar a transitar un despertar espiritual, que haya cosas, o sea, cuestiones que están muy arraigadas a la orden, que estén cubiertas. ¿Qué quiere decir? Las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades básicas, desde la comida, desde la economía, desde la energía, esas cuestiones tienen que estar resueltas en la materia para que uno pueda dedicarse a cuestiones espirituales. Sí, ¿No? totalmente. Cuando la otra vez estaba leyendo de estos grandes avatares como Jesús y como Siddhartha Gautama, el Buda, y hablaban de que estos dos seres, y sobre todo de Jesús, que no se conocieran, seres que venían de familias muy pudientes Sí, económicamente. Entonces me puse a investigar de varios avatares que han venido a llevar adelante este despertar espiritual y en muchos casos tenían resuelta toda esta parte económica, venían de familias muy pudientes, entonces mm, también nos habla de que para nosotros poder también transitar un camino espiritual o dedicarnos a este aspecto espiritual, tenemos que encargarnos del aspecto material. Entonces, sí, todos estos seres han venido a traer esta información que tiene que ver con la liviandad para la humanidad en lo que es el aspecto material. Nikola Tesla y la humanidad ya disponen de la tecnología para tener energía libre y gratuita. En el momento que eso se empieza a liberar y que o sea, ya estamos en un proceso en donde se va liberando la información. Porque también esto quiere decir la era de Acuario. Esto marca como energía la era de Acuario. La era sí. de la Oye, pero verdad. perdón, no te quiero interrumpir, pero es que aquí dijiste algo bien importante, que tal vez no, es un dato tangencial, pero bien importante para el proceso de despertar en las semillas, ¿no? Que es, creo que es importante que tomemos conciencia, todos como humanidad, Ujú. que, mira, ni siquiera sé cómo verlo, porque no me gusta la idea de que nos echemos en contra de alguien, pero sí es cierto que la iglesia, que las creencias de la iglesia están plagadas por muchos lados en nuestra sociedad, Ujú. nos hizo creer que un acto de mucha veneración espiritual era vivir una vida de sacrificio y carencia, ¿no? Como Claro. si lo más espiritual que podrías hacer en tu vida era adaptarte a las circunstancias y que el dinero fuera algo no importante en tu vida. Ujú. Sí, Y creo que en ese momento se crea una herida tan grande en nosotros, como colectivo humano, que no vemos, o sea, solo vemos los dos extremos. O vives sí, con poco dinero y el dinero, no, el dinero lo dejas a un lado porque no es espiritual, o el dinero te posee y te vuelves sí. malo por tener dinero o algo así, ¿no? Cuando en realidad, como tú bien dices, o sea, creo que eso es bien importante aclararlo, o sea, difícil, no es imposible, pero Ujú. difícilmente, va a ser muy difícil que enfoquemos nuestra vida hacia el desarrollo espiritual si las necesidades básicas no las tienes cubiertas. Claro, Sí, totalmente. Y creo que ese mensaje empieza a ingresar fuertemente a partir de Osho, desde lo espiritual. Creo que es justo, el sí, primer gurú que viene de todo lo que es Oriente, ¿no? En donde hay ese desapego de lo material, pero viene mm, con un mensaje totalmente opuesto al diferente, mensaje de sí, Oriente, ¿no? Que es integremos la materia. La materia no es ni buena ni sí, mala, es una energía desde la cual me estoy polarizando, en donde yo veo si tengo un auto lindo, si tengo una casa linda, no soy un ser espiritual. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es Hoyo el que empieza a traer este mensaje de incorporar lo material, de incorporar el bienestar al camino espiritual, ya no como algo separado, sino como algo integrado. Y creo que este es el gran desafío de estas generaciones actuales, que es la integración. Porque sí. acá estamos creando algo nuevo, ¿no? Algo de lo cual no hay precedentes. Recordemos esto, ¿no? Acabamos de hablar de tres fenómenos cósmicos de miles y miles y miles de años convergiendo en 2012, Sí, pero ¿no? además esto que dices de Osho, ¿sabes? Otra cosa o sea, una de las cosas que más le debo a Osho es ese entendimiento, porque yo vivía mucho en la creencia de la carencia y así. Sí. Y yo recuerdo que al final, no solamente mis creencias con el dinero cambiaron, sino también mis creencias en cuanto al poder personal, porque como que él siento que dejaba muy claro o sea, güey, si lo que estamos buscando es un paraíso, hay que crearlo. Y un paraíso es lujoso, o sea, el paraíso es paraíso porque está lleno de lujo por todos lados. Y no es un lujo solo material, o sea, me acuerdo mucho como el ashram que él tenía en la India, o sea, no es un lujo Ujú. material, es un lujo material, espiritual, en cuestión de naturaleza.
en cuestión de amor, o sea, que vivas en una abundancia de todo, no solo material, sino que vivas en abundancia de vínculos, de cariño, de afecto, de libertad. Y mucho tiempo nosotros le encargamos eso a Jesús, a Dios, al gobierno, a alguien más, ¿no? Que estamos esperando que alguien venga a salvarnos. Y el discurso de él era completamente al revés, ¿no? O sea, eso no va a pasar. O sea, nosotros tenemos que crearlo. Si queremos que pase, lo tenemos que crear. Claro, y en esa propuesta que hacen, ¿no? De la integración es el primero que incorpora la Sí, materia y el bienestar material en lo espiritual. sí, Ya no hay una separación, es muy potente ese mensaje y es sí. totalmente nuevo, porque cuando hablamos de noche galáctica, una de las principales características de lo que es la noche galáctica, y para que entendamos que cuando hablamos de noche galáctica simplemente vamos a hablar que va a haber una energía que va a estar guiando los procesos en ese momento. Y esa energía en la noche galáctica tiene que ver con la oscuridad. Entonces, cuando vamos a la energía, tiene que ver que la energía que va a predominar ese proceso va a ser la energía densa. Cuando lo llevamos a emociones, son las emociones densas, ¿no? La envidia, el enojo, como experimentación, como parte de esa experimentación. Y un día galáctico tiene la otra polaridad, otro tipo de energía. Pero acá, justamente lo que estamos haciendo nosotros ya no es movernos entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad, sino que estamos, después de esa experiencia de noche galáctica y ingresando un día galáctico, en la integración de esas dos cosas, porque son recursos, es experiencia, no hay buenos y malos. Creo que en el video pasado hablamos de esto como ejemplo de, por ejemplo, un revólver no es bueno o es malo, es, Ujú. simplemente es. Y hay situaciones, si te viene a comer un león, un revólver te puede servir, un arma te puede servir para protegerte y también lo puedes usar para hacerle daño a otra persona, pero no es en sí bueno o malo. Es esto mismo lo que tenemos que empezar a entender, que estas energías son simplemente experiencias que nosotros tenemos que poner en equilibrio adentro nuestro. Y es un proceso muy individual porque es en el día a día de cada persona y en lo individual de cada persona, conectando con sus propios juicios, con sus propias creencias y en el desapego de toda la información que hemos recibido de lo que está bien y de lo que está mal. Empezamos a crear nuestra propia realidad en equilibrio, desde la conciencia. Porque cuando no tenemos conciencia en esa elección, digamos, primero cuando no tenemos conciencia no hay elección. Cuando Ujú. no tenemos conciencia no hay elección, estamos en el patrón circular y repetitivo. Simplemente repetimos desde el patrón que nos dice qué hacer, porque ni siquiera estamos pensando en lo que hacemos, ni cuestionándolo, si pensando si realmente queremos hacer eso. Cuando hay conciencia son esos momentos en donde uno para y respira, inhala y exhala, cambia la respiración, baja el ritmo, sale del automático y piensa. La famosa frase, pienso y luego existo. Y en el pensamiento está la creación también de la realidad, en donde pienso lo que estoy haciendo desde una respiración nueva, saliendo desde el automático. Y cuando yo salgo del automático, salgo del patrón, y cuando salgo del patrón hay una elección. Entonces ahí realmente estoy ejerciendo lo que es el libre albedrío de crear una realidad. El tema Sí. que nosotros tenemos es algo que vos dijiste, o las realidades 3D en la materia densa, el tiempo es como lento, es como una percepción del tiempo, no es que el tiempo sea lento, lo percibimos como lento. Cuando nosotros queremos algo en 3D, lo queremos para ayer, si queremos que Ujú. ya aparezca. Y no tenemos la conciencia y la paciencia de saber que cuando yo siembro la semilla no es cuando voy a estar comiendo el fruto. Pero cuando pongo eso en mi mente, ¿no? Porque también está bueno información que se nos va entregando acerca de lo que es la ingeniería biológica y de cómo funciona este avatar que tenemos humano, que cuando yo pongo cuestiones en mi mente, estoy poniendo una semilla de lo que es una realidad. Después hay otros planos a poner en orden, que eso por ahí seguramente lo ves o lo experimentas con los talleres de manifestación, que es lo que yo trabajo en los talleres de manifestación. Poner en orden ciertos planos de creación, que tienen que ver con la mente, que tiene que ver con la palabra y que tiene que ver con la emoción. Cuando yo acomodo esa antena en coherencia, empiezo a emanar una realidad en la materia. ¿No? Esto Sí. que nos dice la física cuántica, el rol del observador. Cuando yo observo desde mi mente en coherencia y hablo en coherencia de eso que observo y me siento en coherencia con todos esos tres, ya está. Esa es toda la ingeniería que nos hace falta para crear una realidad.
El resto es simplemente sostenerlo desde el corazón, que es lo que va a magnetizar, ¿no? Recordemos que la mente es eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi mente emana, así como cuando cae una gota en el agua, cada vez que yo pienso es así. Le informa a todos los átomos y electrones que están a mi alrededor qué es lo que yo quiero crear. Y mi corazón es magnético. Entonces la mente emana y mi corazón trae. Entonces y ahí está el toroide y el movimiento circular. Y en ese movimiento circular y sostenido yo voy creando realidades. Sí, totalmente. Todo lo que dices me hace pensar que, qué interesante, ¿no? Porque, como bien decías hace rato, no sé cómo le va a sonar a las personas que están escuchando, no todos vamos a entrar a la quinta dimensión y probablemente no todos entremos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero no porque sea un proceso como de selectivo, así como de antro, ¿no? Así de, no, tú sí pasas, tú no pasas, tú no Como estás el beat. bonito, tú no. Sí, sí, sí. ¿Cómo le dicen ustedes al antro? El boliche, ¿no? Sí, No sé si allá hay esto, ¿no? De que hay un vato ahí en la entrada sí. diciendo, tú sí pasas, tú no. Y está el No, beat. no, no. Sí, exacto, exacto. No, no es así, sino que en realidad creo que nosotros no nos damos cuenta, porque no sé, o sea, como que a veces no nos damos cuenta, pero el que todos nuestros deseos se hagan realidad podría ser una herramienta bastante peligrosa para muchas personas. Ujú. Me incluyo, no sé si ahora mismo me Es- incluyo, pero creo que por momentos en mi vida hubiera sido muy peligroso que alguien me hubiera dado ese poder manifestador, o sea, que absolutamente todo lo que pienso se manifieste. Porque si yo vibro en miedo y empiezo, y mi mente constantemente está teniendo miedo y manifiesta esos miedos, va a ser horrible estar viviendo así. O sea, este proceso de coherencia del que tú hablas, yo la verdad es que yo lo enseño, porque también es la experiencia que yo he tenido con amor propio, ¿no? O sea, Sí. para mí ha sido así, mi poder, el entendimiento del amor propio ha ido como que a la par de la Mm. creación de mi realidad. Hay un entendimiento ahí bien raro, ¿no? Bien, bien interesante, porque creo que en la medida en la que más me amo, mi poder de manifestación aumenta muchísimo, pero yo veo que la razón es como muy interesante, como un poco hasta graciosa, como de humor negro, porque creo que en la medida en la que más me amo, mis deseos no son tan importantes, como que empiezan a perder importancia. Es bien interesante, ¿no? Porque es como una regla de tres, ¿no? O sea, como una Sí. fórmula matemática. Si yo necesito algo para ser feliz, eso nunca va a llegar a mi vida. Si eso mismo digo, ay, pues si pasa, o sea, si yo me doy cuenta que nada de eso que quiero me va a hacer feliz, entonces llega con mucha facilidad. Es Sí. como muy, muy interesante, ¿no? Y Es- es un arte masterizar eso, porque se dice muy fácil, pero pues qué tal que yo quiero manifestar un carro, ¿no? Porque la verdad sí lo Sí, necesito, tal vez necesito sí, sí, moverme y sí. así, así. Entonces es muy difícil como no sentir la necesidad. Está ahí todo un aprendizaje por ahí. Sí, Ay, creo que tiraste así como varias bombas en sí, lo que es sí, el sí. proceso de manifestación. Primero, esto, ¿no? Esta palabra que dijiste muchas veces, la necesidad. Ujú. Esa palabra está llena y cargadísima de información y habla mucho de cómo uno puede estar experimentando el querer algo. Pero desde dónde yo puedo querer eso, uno de los caminos es la necesidad, ¿no? Y la necesidad me dice que eso me falta, que lo necesito, cuando en realidad no Sí. me falta ni lo necesito, lo quiero, que es Ujú. muy distinto. Y es un abismo conectar con que eso que estoy queriendo manifestar lo quiero desde el deseo del núcleo de mi corazón o lo quiero desde la carencia y la necesidad. Eso, esa forma de pensar puntualmente nos muestra lo que es la noche galáctica y el día galáctico con respecto a energías. Porque las dos van hacia lo mismo, las dos quieren lo mismo, pero desde distinta energía. Uno la quiere desde el empoderamiento, yo quiero eso, porque lo quiero, simplemente, y otro lo quiere desde la necesidad, eso me falta, entonces eso lo necesito, no lo quiero, lo necesito. Son Ujú. dos caminos totalmente tremendos. Y vos hablaste esto, ¿no? Del proceso de amor propio, del proceso de amor que hay en eso. Y a mí siempre me suena que esto de amor, nosotros hemos entendido por ahí mucho el amor como desde la cultura, desde los vínculos, Ujú. ¿no? Ujú. El amor lo Sí, hemos claro. entendido muy, muy asociado a las relaciones y los vínculos. Pero el amor tiene más que ver con esto, con una frecuencia y con una Ujú. vibración que no está asociada a los vínculos puntualmente. Es más, los vínculos normalmente los hemos vivido desde la información de Noche Galáctica, desde la necesidad, desde una carencia, desde que siento que me falta y que el Sí. otro me aporta cuestiones.
pero no tiene nada que ver el amor con los vínculos. En realidad, en los vínculos se expresa también, pero como se expresa absolutamente en todo. Ese proceso del cual vos hablas del amor propio, para mí tiene que ver con ese proceso en el cual nos vamos acercando a la verdad de quiénes somos, con el proceso espiritual del autoconocimiento y de lo que voy viendo en ese proceso, ¿no? En donde cuando yo empiezo a vibrar el amor, voy viendo ese amor en todo. La otra vez escuché una canción muy bonita que hablaba de los guerreros y hablaba de que un guerrero, desde lo espiritual, empieza a habitar cada instante como una ceremonia. En todo lo que vive, lo empieza a ver como algo sagrado, como un espacio ceremonial, como algo muy sublime que está sucediendo. Y en cualquier acto, simplemente el amor de recibir un plato de comida de nuestra pareja o de nuestra familia, eso está tan cargado de amor y rebosante de amor, ¿no? Que nosotros lo podemos observar en cualquier proceso. Y esto de la manifestación tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver en donde yo empiezo a conectar con esa frecuencia y con esa vibración que lo que me habilita es la posibilidad de crear realidades de amor, ¿no? Realidades de esa frecuencia, desde el quiero y no desde la necesidad, en donde empiezo a manifestar amor en lo que yo hago. Y hablaste también de algo importante que para mí tiene que ver con esto mismo que acabamos de hablar, ¿no? Cuando yo quiero algo desde la necesidad. Entonces, el darme cuenta, poner conciencia desde dónde quiero lo que quiero, como un objeto material, ya sea un auto, ya sea una casa, ya sea una pareja, lo que fuese que quiero acá en la materia, poner conciencia de si quiero eso de mi corazón o quiero porque siento que lo necesito. Y ahí para mí hay un juego tremendo. Hay un juego tremendo, porque en realidad lo que quiero en la materia no es el objeto material. Por ejemplo, quiero un auto. Lo que quiero en realidad no es el auto, sino que está en un nivel más arriba de lo material. Yo lo que quiero es cómo me haría sentir cuando tenga ese auto. Yo quiero sentirme de la forma que creo que me sentiría cuando tenga ese auto. El auto es simplemente una llave que me abre una realidad emocional. Es como que yo me voy a permitir sentirme de tal forma cuando tenga ese auto. Entonces yo cuando hago los talleres de manifestación, parte de eso es tomar conciencia con qué emoción está detrás de lo que quiero. Porque lo que estoy buscando no es el auto, sino cómo eso me va a hacer sentir, o cómo yo creo que eso me va a hacer sentir. Y parte del proceso tiene que ver con darnos cuenta que ese sentir está hoy disponible. Yo no necesito un auto para sentirme así. Yo necesito poner conciencia en que lo que yo estoy buscando es ese sentir y que cuando yo en mi mente me enfoco en cosas que me hacen sentir de esa forma, eso empieza a alinearse y está hoy. Y ya el auto no es una necesidad. Ya puedo soltar el auto desde la necesidad y conectarme con que, bueno, lo quiero el auto, pero ya no es el auto la llave que me va a habilitar a mí sentirme de tal forma. Sí, no, de hecho creo que acabas de describir la fórmula de la manifestación, o sea, es como cambiar, es al revés, ¿no? O sea, Claro. yo me voy a sentir así y entonces el auto aparece, ¿no? Exacto. Siento que es una habilidad que vas desarrollando, porque siento que cada vez nos podemos volver más buenos. O sea, en mi experiencia ha sido así. La primera vez que yo quise manifestar algo y sentir que ya lo tenía antes de tenerlo, me tomó mucho tiempo lograrlo. Sí. Pero cuando lo logré y le empecé a agarrar el truco, la segunda vez me costó menos trabajo y la siguiente menos y la siguiente menos. Y eventualmente cada vez me cuesta menos trabajo, pero creo que en ese camino se va logrando un entendimiento muy bonito, justamente creo que ese entendimiento que se va logrando con la manifestación es como la religión del futuro, o sea, es como los principios de la realidad de la quinta dimensión, ¿no? Que es como, qué interesante, ¿no? O sea, si yo quiero ser un creador de la realidad, un pintor, alguien que constantemente esté moviendo el videojuego, para mí, una de las cosas primero que tengo que hacer es amar la realidad que tengo ahora, siempre, siempre, ¿no? Y como tú dices, no importa lo que pase, yo siempre la voy a ver como algo sagrado, siempre la voy a agradecer, siempre la voy a bendecir, siempre me voy a sentir feliz de estar en ella, no importa lo que suceda, porque de esa forma me comunico con más claridad con ella y puedo como empezar a decirle lo que yo quiero. De entrada, ¿no? Logro crear una comunicación con mi realidad exterior. Sí. Fíjate que estaba pensando mucho que
una cosa en la que yo tuve que trabajar mucho y siento que es un mensaje muy grande. O sea, esto que voy a decir está plagado en casi todo lo que yo hago aquí en las redes, o sea, todo mi mensaje. Sí, creo que el video pasado hablábamos, o en algún momento de los directos que hicimos, hablábamos de que mucho tiempo se nos hizo creer que nuestros deseos eran como caprichos, ¿no? O sea, que estaba mal desear un carro, que estaba mal desear X o Y cosa, ¿no? Creo que ese es un candado que es importante que nos quitemos. O sea, Ujú. para nada, ¿no? O sea, querer, porque tú dijiste, es diferente necesitar de querer algo. Es decir, yo quiero un carro, ¿no? Porque muchas veces yo me doy cuenta que me pasó mucho tiempo, lo veo en mucha gente que dice, alguien te cuenta, es que, ¿sabes qué? Quiero un carro. Y te empiezan a soltar una letanía de justificaciones del por qué quiero Claro, el carro. Es bien raro porque es juzgado por la sociedad que tú digas, sí. quiero un carro. Porque lo quiero nada más, ¿no? Solo porque lo quiero y me dice, oye, pero no, pero ni lo necesito, nada más lo quiero ahí para, que creo que es lo que Osho hacía, ¿no? O sea, creo que Osho hacía su mensaje era muy potente porque te decía, yo tengo, me acuerdo que hay un video donde él dice, yo tengo 3 Rolls Royce y ni siquiera los necesito, o sea, nada más los tengo para dar una vuelta así, yo ni siquiera sé por qué los tengo ahí, pero pues ahí los tengo ahí. Pero es que necesitamos ver el ejemplo de alguien que hiciera eso, o sea, que dijera, no, yo quiero un viaje a París, ¿por qué lo quiero? No lo necesito, pero nada más lo quiero, solo lo quiero vivir. Pero esa es la vibración a la que estamos acercándonos como humanidad, o sea, la inocencia de decir, yo quiero esto y lo quiero y ya. Tenemos que dejar de pensar que nuestros deseos le van a hacer daño a alguien, Ujú. están lastimando a no sé quién, no, no, Sí. ese es el sistema que se creó. Que mira, por aquí voy a empezar a meter, o como de alguna manera muy orgánica voy a empezar a meter algo que ahorita que hablo de esto pienso, ¿no? En este amanecer galáctico, nuestra llegada como semillas estelares tiene todo que ver con fundar un nuevo sistema que se manifiesta en muchos nuevos sistemas, ¿no? Ujú. A mí me gusta mucho ver, ¿por casualidad has leído o has escuchado hablar de los libros del ser uno? Eso lo ¿Del estoy ser diciendo a ti, uno? sí, pero también lo digo No, para todos los que les cuento a todos, pero te lo cuento igual. dale. Son unos libros, son unas canalizaciones que canalizó una persona, valga la redundancia, canalizó una persona de Perú. Es una mujer, se llama Franca Canónico, que son canalizaciones de seres de quinta dimensión para arriba. Explican muchísimas cosas, un tomo de 7 libros inmenso. A mí leer el primer libro me tomó como un año, yo creo, porque o sea, es una información tan densa que a mí me tomó mucho tiempo. También he conocido gente que le tomó muy poquito tiempo, pero a mí me ha tomado mucho tiempo. Apenas voy en el segundo. Pero es un libro que yo siento que cuando lo leo estoy leyendo como si estuviera leyendo un libro como de una ciencia muy avanzada porque es física, química, matemáticas, te explican todo con un detalle así muy cabrón. Pero una cosa que a mí me ayudó mucho, mucho de esos libros es que ellos constantemente explican el universo como si fuera un cuerpo humano. Una cosa que me ayudó mucho a entender es que ellos dicen que nosotros, las semillas cósmicas, somos como glóbulos blancos porque venimos de quinta dimensión. O sea, ustedes vienen de la quinta dimensión, que ellos explican que la quinta dimensión en el universo es lo que sería el equivalente al sistema inmune del universo. La Tierra es como el sistema, la tercera dimensión es el sistema digestivo. Entonces, ustedes son células que están llegando a sanar este planeta. Pero ¿cómo llegan a sanar este planeta? O sea, van llegando a, como lo que tú dices, ¿no? A darle una información nueva a las otras Ujú. células para que transformen, o sea, que transformen literalmente los sistemas, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, creen otra forma de funcionar más armónica entre todos ellos. Entonces, creo que la primera llegada de estos glóbulos blancos, lo primero que tuvimos que llegar a hacer cuando llegamos es parar, o sea, lo que sea que estaba sucediendo antes, o sea, ponerle un frenón así de golpe y pararlo y empezar a decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer las cosas como tú dices, ¿no? Que son como la llegada de las almas índigo, de los niños, los que en algún momento fueron Ujú. niños índigo, que ahora ya no somos niños. Yo me identifico mucho con ellos. Tengo casi 40 años, ¿no? Bueno, 36. Sí, pero son almas muy rebeldes, o sea, claro, porque lo Claro, primero que tuvimos que llegar a hacer es decir, no, yo ya no, o sea, no voy a a pertenecer chocar, más. Exacto, exacto, es a chocar. a chocar contra los sistemas, contra las familias, contra las estructuras. Claro, Sí, que creo que en la vida de esas personas ha estado marcado esto, ¿no? O este tipo de estigmas. Yo siempre me acuerdo que mi mamá siempre me decía todo el tiempo, así a modo de crítico, de reproche, de que yo era muy rebelde, de qué rebelde que sos, qué rebelde. Y yo es como que crecí con esa palabra como medio estigmatizante, ¿no? Como que ser rebelde no estaba bueno. Y fue recién después de grande cuando me acordaba de eso, esas etapas de adolescente y todo, en donde pensaba, bueno, a ver,
si le saco toda esta información que ya tiene en automático el ser rebelde, ¿qué es para mí ser rebelde? Y yo siempre pensé, bueno, para mí los rebeldes son justamente los que rompen los paradigmas. Sí. Los que no funcionan como funciona todo el mundo y buscan otra alternativa, ¿no? Los que son las semillas de lo que va a ser algo nuevo, siempre. Entonces, desde ahí empecé a amigarme con ese aspecto de nuevo. Y dije, bueno, qué copado. Saqué Sí. esa connotación de estigma de ser rebelde, para mí era no hacer lo que te decían que tenías que hacer. Y que eso estaba mal. Y después conecté con eso y dije, eso está buenísimo. El Sí, no sí, hacer sí, lo que sí. me dicen que tenga que hacer y hacer lo que yo quiera hacer. Dije, está muy bueno ser rebelde entonces. Sí, sí. Y me parece que ese sería así como la matiz que traen las semillas estelares, ¿no? Rebeldes en todos los aspectos. Como que vienen a esto, a romper las estructuras. Y recordemos lo necesario de eso, si venimos de una 3D, de una noche oscura del alma, de una era, ¿no? Que termina en 2012. Hace falta un montón de gente y un montón de información que venga a romper estructuras. De hecho, el pasaje a esto que es quinta dimensión se hace justamente rompiendo estos viejos paradigmas. Y estos viejos paradigmas, o sea, para que entendamos también, no es algo que se tiene que romper a nivel físico en la materia, sino que es una estructura mental. Son Exacto. Sí, límites, es el programa que nosotros tenemos para percibir la realidad dentro de un límite. Y ese sí, límite tiene puntualmente como 4 columnas, o lo que marcaría el límite a nivel social, a nivel cultural, a nivel funcionamiento, tiene que ver con 4 aspectos que son la economía, la política, la religión y la ciencia. Esos 4 aspectos nos delimitan la experiencia. Si sí. nosotros, digamos, delegamos en el afuera, que el afuera nos devuelva qué es la realidad, porque la política me va a decir qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, la ciencia me va a decir qué es posible y qué no, la religión me va a decir en qué puedo creer y qué no, y la economía me va a decir qué puedo tener y qué no. Si Ujú. yo espero que un gobierno o medidas económicas de un gobierno me digan cómo puede ser mi economía, yo estoy poniendo afuera la creación de realidades. Creo que esto está buenísimo para aclararlo porque todos estamos constantemente creando realidades. Cada uno de los humanos es un generador de realidades. A nivel ingeniería, ¿no? Esto que Mm. habitamos crea realidades en la materia, literalmente. Ahora, nosotros estamos conectados, sin saberlo, a un programa Matrix 3D, que tiene estas 4 estructuras de las cuales hablamos recién. Y este programa está creado, ¿no? Desde esto que hablamos recién, una noche galáctica, para que nosotros generemos, sin saberlo y sin conciencia, realidades densas. O sea, ¿cuál es la característica o la energía original de una realidad densa? Miedo. Sí. Entonces, nosotros si salimos hacia afuera a ver qué nos propone la afuera, vamos a darnos cuenta que la afuera nos propone mucho miedo. Miedo en el sentido de captar nuestra atención. ¿Por qué capta nuestra atención el miedo? Porque cuando nosotros miramos miedo y empezamos a pensar en miedo y empezamos a sentir miedo y empezamos a hablar de miedo, empezamos a crear realidades con esa energía. Y esa energía, no quiero meter mucho en este tema, no me gusta hablar de las partes bélicas cósmicas, porque para mí es simplemente una narrativa, pero hay una parte de la historia en donde en esta noche galáctica nosotros tenemos una intervención de otros seres y de otras razas, que son los creadores de esta estructura o de este programa Matrix 3D. Porque simplemente estos seres, ni buenos ni malos, se alimentan de esta energía, de esta carga energética. Por eso, ¿se acuerdan? En Matrix dice, han convertido al humano en esto y muestran una pila. Sí, justo. No es ni más ni menos que eso, un programa Matrix en donde nosotros estamos emanando constantemente una energía que es alimento de otros seres. ¿Cuál es la Sí, tarea de las semillas estelares? Despertar de ese justo. programa y ayudar a los demás a despertar Matrix, literalmente Matrix. Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que yo, justo desde que empezaste a hablar, antes de que dijeras eso, yo ya estaba pensando en eso. Pienso, la gente que nos ve acá me dirá, porque yo siento que soy muy cuidadoso en cómo meter esa información, porque si bien también a mí tampoco me gusta la idea de propiciar, no me gusta puntualmente la idea de pensar que alguien es más poderoso que nosotros. Y no, no solo creo que es una idea que no me gusta y que no la quiero propiciar, no la creo cierta. Genuinamente no es un ideal, o sea, creo que no la creo cierta. Creo que el poder más grande que tiene estos seres como parasitarios que se alimentan de nuestra Uh -huh. energía
es nuestra ignorancia, ¿no? O sea, el poder más grande que tienen es que nos mantienen dormidos. O sea, justa y precisamente, ellos saben perfectamente que su poder radica en que nos castran desde muy pequeños. Porque si no nos castraran desde muy pequeños, si no nos quitaran el poder, sería literalmente imposible controlarlos, ¿no? Casi siempre lo cuento como, es muy parecido a la estrategia que nosotros hacemos con, no sé, espero no se siga haciendo, pero con los toros, ¿no? Las corridas, no sé cómo se diga en tu país, pero las corridas de toro, este espectáculo donde las corridas de toros son posibles porque el toro ya está súper apendejado y lastimado en el momento en el que estás haciendo, porque si tú agarras un toro sano y así completamente fuerte, eso sería casi imposible de realizar, está muy difícil que lo logres hacer. Es lo mismo, y ahora imaginémonos un par de seres contra un chingo de toros, no se puede, ¿no? Ahí dijiste algo que también quería señalar como muy puntualmente. Ahorita regresaremos a este tema porque creo que sí es importante. Me gustó eso mucho que dijiste esto de que esto que nosotros venimos a hacer como semillas estelares, no, en realidad creo que tienes toda la razón, tiene casi cero que ver, o un porcentaje, es muy poco el porcentaje que tiene que ver con cambiar algo afuera de nosotros, ¿no? Tiene todo que ver con cambiar algo dentro de nosotros porque un poco la chamba que nos venimos a aventar, que también tiene mucho que ver con esta analogía que hago de las células, es que nuestra alma se mete a este cuerpo para hacer un trabajo de meterle una nueva frecuencia a la Tierra, pero ese trabajo de meterle una nueva frecuencia a la Tierra sucede en gran parte en nuestro cuerpo, porque nosotros al venir como almas al planeta, encarnamos un cuerpo y ese cuerpo, al irse desarrollando, empieza a absorber todas las programaciones que también son como un sinónimo de, digamos, redes satelitales que existen en el planeta. Entonces, porque además, esto lo quería decir porque una experiencia súper, súper común en las semillas estelares es sentirse en mayor, o sea, en diferentes grados, sumamente incómodos en su cuerpo, ¿no? Sí. Empieza con sentirse muy incómodos en la realidad material, pero hay quienes literalmente sienten como que una ansiedad terrible, una hipersensibilidad que no es cómoda, un desajuste muy grande en cuanto a ellos y la sociedad, ¿no? Por ejemplo. Es que ese es parte del trabajo, esa es parte de la chamba que venimos a hacer, o sea, lograr ese balance entre no traicionarme a mí y meterme al sistema, a la sociedad, a la realidad material, pero sin traicionarme, ¿no? Ese trabajo individual es justo el trabajo de meter una nueva frecuencia a un sistema que no acepta al principio esta nueva frecuencia porque es una medicina, ¿no? O sea, lo que yo vengo a hacer es desinfectar todo esto que está aquí y empezar a destruir una enfermedad. Que fíjate que ya sin ánimo de ser altanero, o sea, sin ánimo de decir algo nada más por decirlo y pelear, pero pues tenemos que aceptar que nuestra sociedad está enferma. O sea, los sistemas que conocemos, el sistema económico que conocemos, el sistema político que conocemos, el sistema social que conocemos, es un sistema parasitado, es un sistema enfermo diseñado para que alguien más se aproveche de nuestra capacidad de crear realidades. Y como bien ilustran en Matrix, este sistema se sostiene en su base, o sea, en su 80% se sostiene no debido a alguien de arriba, se sostiene debido a que ese alguien de arriba creó una cárcel que se sostiene gracias a todos los que estamos en ella, ¿no? O sea, los mismos que habitamos la cárcel sostenemos las rejas de esa cárcel. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, por supuesto que nos va a dar un montón de miedo como semillas estelares decir, ¿saben qué? Yo no voy a estudiar una carrera, por ejemplo, ¿no? O yo no voy a tener un trabajo como todos los demás lo tienen. ¿Cuál es la parte que más miedo me da de esto? Que el juicio de todos los demás que me van a voltear a ver, ¿no? O yo voy a hacer las cosas así, lo mismo, o sea, la cárcel más grande es mental, es el juicio de todos los que nos voltean a ver, ¿no? Eso me recuerda mucho a una canción de Bob Marley que para mí Bob Marley es así, que él decía eso, ¿no? Decía, emancipate yourself from mental slavery. Literal. Sí, ¿no? o sea, lo dijo así. Pero aparte, fíjate, porque creo que es un re buen ejemplo en Bob Marley y en muchos artistas, que en sus canciones lo que van dejando también son mantras. Pasa que nosotros por ahí no estamos acostumbrados a ver la multidimensionalidad, a ver todo el panorama en el tiempo, ¿no? Y siempre pensamos que por ahí lo que vamos haciendo no suma o qué importancia tendrá. Pero cuando vemos todo desplazado, ¿te acuerdas del video pasado? Yo les conté así como una experiencia cercana a la muerte, en donde Sí, cuando sí. moría se me abría toda la vida, entonces ya no veía un evento mío, la veía toda. Entonces cuando ves todo,
te das cuenta que es como una cadena, donde todo tiene sentido. Y hay un eslabón enganchado a otro, y todo tiene sentido. Entonces, si esto lo llevamos a nivel macro, a nivel humanidad, que es como cuando se hacen los planes, ¿no? Cuando se hacen los planes cósmicos para una raza, todo lo que nosotros vamos a experimentar en cientos de miles de años o en millones de años, ese ser lo experimenta así. Esa gran conciencia lo ve, lo dice, y ya vio todo lo que va a suceder y todas las posibilidades que va a suceder. Y nosotros simplemente estamos adentro, viviendo la narrativa y viviendo como un fractal de ese ser, el tiempo y estas percepciones. Pero hoy por hoy, creo que a nivel conciencia, en esto que decías vos de Bob Marley, antes hablaste de Jesús, y fíjate cómo estos avatares van sembrando semillas en su Sí, momento, ¿no? Y semillas que van despertando o que por ahí nos van sonando como una campanita en distintos momentos de nuestra vida, como Jesús diciendo, la verdad los hará libres, la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, para cada persona va a tener un significado, pero para mí la verdad significa justamente un camino espiritual. Y para mí la verdad significa amor, porque la verdad es quién soy yo en esencia, y quién soy yo en esencia es esa frecuencia que es amor. Fíjate cómo todos los caminos nos terminan llevando, no a Roma, que es parte de la distorsión en este plan, porque fíjate que Roma es amor, al revés. Entonces, son este tipo de cosas que se van haciendo a lo largo de la historia, que van cambiando los códigos y que van distorsionando. sí. Con Roma, con Constantino, con la fundación de Roma, justamente es donde se empiezan a introducir cambios de distorsión, en donde se empieza a instalar lo que es la religión, como lo conocemos hoy tal cual, y desde donde de esa religión se empiezan a bajar códigos que nos lleven o que nos alejen de la verdad, de quiénes somos, donde la propuesta es vivir desde la culpa y desde el castigo y desde el autoflagelo y desde el dolor, todo ese relato que nos ha llegado a nosotros, cuando en realidad avatares como Jesús, como Buda, lo primero que han pedido es que no se haga una religión desde sus palabras y desde sus conocimientos, y que cuando cada uno empieza a profundizar en los mensajes de estos avatares, que son simplemente seres que han bajado a lo largo de la historia para sembrar información, que esa información que iban sembrando después iba a ser activadora de las siguientes generaciones, pero esa información se toma y se distorsiona, ¿no? Por la iglesia, en primer caso. Por eso hablamos de que la iglesia es un límite del cual nosotros tenemos que salir y empezar a buscar nuestra propia religión, armar nuestros propios fundamentos. Jesús no era una invitación de que decía, síganme porque yo tengo la verdad. Si bien decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, nos hablaba de que ese camino y esa verdad está dentro de nosotros. Sí, Porque el Cristo cósmico es simplemente una energía y una frecuencia a la cual nosotros podemos conectarnos y bajar un montón de información. No nos olvidemos que todos somos antenas y que toda esta información que captamos en la mente es información que está en la red. Y simplemente nosotros la captamos en base a cómo esté la antena y la frecuencia. Y que esa información la recibimos no para hacer esa información nos dice que tenemos que hacer, sino para tomarla, para discernir y para crear una realidad en base a esa información con la que estoy captando en este momento. sí. Fíjate que aquí, ahora sí me voy a aventar así, voy a aventar las barras más duras que al menos hasta ahora se me han ocurrido en este video. Escuchándote ahorita y hasta donde ya llegamos, me está llegando un entendimiento que voy a tratar de compartírselos, ¿no? Porque me gusta mucho que constantemente hablas de la multidimensionalidad, que es un entendimiento muy nuevo, bueno, para mí muy nuevo, es como siento que es de lo último, de lo más reciente que me ha llegado en los últimos años, y como es un conocimiento que constantemente siento que es parte fundamental de la realidad hacia la que vamos caminando, ¿no? Y aquí quiero compartirles como que, bueno, después de los niños índigo llegan los niños cristal. A mi entendimiento, esos nuevos niños que llegan son cristal arcoíris. Es como una gama, son un solo ejército de almas, por así decirlo, pero que van de una gama que es cristal arcoíris, ¿no? O sea, como que aquí está cristal, aquí está arcoíris, y hay todo un espectro aquí. Hay quienes son más arcoíris, más cristal, pero hay un revoltijo ahí. Mucho de esto también tiene que ver con la conciencia crística, ¿no? Como que Cristo, o sea, tiene que ver con mucho del mensaje que tenía Jesús. Porque a mi entender, estos seres que han parasitado al planeta, que han estado utilizando nuestra energía creadora para crear una realidad que ellos quieren, que como bien dice el Matrix, nos están utilizando como una batería, o sea, nos quitan toda la energía creadora para crear una realidad que ellos nos programan, ¿no?
una cosa muy importante entender es que la cagada de ese plan, o sea, no quiero decir lo que está mal, pero una cosa que tiene ese plan, una cosa que tiene la realidad en la que nosotros, es que constantemente nos han programado para decir que hay una sola realidad, que es una sola verdad, que es una realidad en la que todos vivimos y como consecuencia una verdad que aplica para todos y una sola forma de ver la vida. Y creo que una de las cosas que nos toca hacer a todos los que estamos en este camino ahora mismo, porque no todo es reconocer nuestra divinidad y decir así, sino también hay chamba que hacer ahí como trabajo, es ubicar cómo ese programa existe en nosotros Claro. y cómo constantemente juzgamos a quien lleva una vida fundamentada en verdades que no son las nuestras. Porque ahí es donde se va a empezar a abrir. Una cosa que trae la quinta dimensión es una cosa que para mí resulta como maravillosa, hermosa, conmovedora y al mismo tiempo muy raro, que es una sociedad más unificada, con más conciencia de unidad, pero eso solo es posible en la medida en la que entiendo que cada ser que yo veo, que cada ser que me encuentro, está viviendo un universo completamente diferente. O sea, cada una de las personas que me topo, tú te estás viviendo una realidad muy diferente a la mía y yo estoy viviendo una realidad muy diferente a la tuya. Y justo por esa diferencia tan grande que existe entre nosotros, nuestra unidad es tan maravillosa. O sea, que tú puedas vivir en un universo diferente, yo puedo vivir en otro universo diferente, el vecino está viviendo uno completamente diferente y todos están viviendo uno diferente, pero eso no solamente lo impide, sino que enriquece la colmena en la que Claro. vivimos, ¿no? O sea, cada quien vive su universo, cada quien vive en sus millones, es eso como el cristal arcoíris, es un diamante de miles de tonalidades que están Ujú. convergiendo en un solo núcleo, ¿no? Qué lindo Pero yo como que ejemplo. cada vez sí, gracias, me asombro tanto de cómo, me asombro y hasta a veces hasta me da risa, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, la gente que estamos en esto, somos súper juzgados por muchísima gente, ¿no? Hace poco, en estos días he estado haciendo viral unos videos donde aparece Carles Torá y gente que la verdad a mí me gusta y que hablan acerca de las como cosas conspiranoicas y de la Tierra plana y así. Y veo cómo la gente, o sea, cómo a la sociedad nos gusta mucho hacerle bullying a algo así y criticarlo fuertemente. Pero a mí me como que lo veo así como que qué impresionante es que cómo nos prende alguien Sí. piensa diferente, ¿no? Cómo alguien se atreve a pensar afuera de lo que nos dicen. O sea, es como si alguien viniera un día y dijera, no sabes qué, pues el cuerpo está hecho de diamantes y afirmara y empezar, y que, ay, cómo nos irrita, decir, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo no sigues la programación que a todos nos metieron? ¿Por qué? ¿Por qué te atreves a salir de esa programación? O sea, Sí. ¿cómo nos irrita tanto que alguien piense diferente, ¿no? Y eso también tiene así como muchas explicaciones desde lo biológico, desde lo energético, desde lo psicológico. En psicología esa es la zona de confort, Claro, que sí. no tiene que ver con lo confortable, sino cómo hay un sistema psíquico que ya aprendió a funcionar en un entorno en donde Ujú. ya se volvió eficiente la circulación de energía en ese entorno y que moverse de ese entorno cuesta energía para volver a armar un nuevo sistema. Entonces, por eso tenemos una gran resistencia a los cambios cuando no hay conciencia, ¿no? El cambio es como que nos hace ruido, pero tiene que ver justamente con algo que se pone en jaque. Y esto lo hablamos en alguno de los videos, cuando hablamos de las tres fuerzas universales desde la visión hinduista, ¿no? Desde Ujú. Brahman el creador, Vishnu el que asegura la permanencia de esa creación y Shiva el que destruye todo. Sí, Es esa parte del ciclo en el cual para que lo nuevo venga hay que romper con lo viejo, porque no se puede crear sobre lo viejo, sino para crear algo totalmente nuevo hay que barrer con lo viejo. Y tiene que ver con esta parte del proceso. Esta parte del proceso en donde nosotros tenemos que soltar lo viejo para que pueda venir lo nuevo. Esto sería parte del trabajo de las semillas estelares. Pero no de que tenemos que salir a convencer a los demás de estos nuevos pensamientos, de estas nuevas visiones. Todo ese cambio y todo ese proceso de destrucción de lo viejo, que es un proceso de muerte, ¿no? Los procesos shivaicos son procesos de muerte, tiene que ver en lo interno, en nosotros mismos y adentro nuestro, esos procesos. Afuera no hay que hacer absolutamente nada. Cuando nosotros acomodamos esos campos adentro, el afuera simplemente empieza a ponerse en coherencia y empieza a ordenarse. Cuando nosotros hacemos esos cambios adentro, de repente vemos que hay amigos que sin ningún motivo se alejan y relaciones que se terminan y nos despiden del trabajo, nos separamos de nuestra pareja. Pasan cosas. Cuando uno adentro suyo hace esos cambios,
Lo que hizo a nivel energético es cambiar una frecuencia. Y la energía tiene leyes muy claras. Polariza o magnetiza. Entonces, cuando yo cambio la frecuencia, hagamos de cuenta que tengo una radio y cambio el dial. Cambié de estación. Las noticias que escucho son otras. Mi realidad es otra. Entonces, el afuera simplemente responde a eso que yo he ordenado internamente. Lo que no está vibrando en mi frecuencia se aleja. Y lo nuevo empieza a llegar. Pero es ese espacio también que se hace internamente. Para mí esto fue como muy liberador en el sentido de empezar a trabajar en mí ya no tanto desde la materia como era antes, ¿no? Yo antes sentía que tenía que hacer cosas en la materia, ¿no? Como que si quería dinero tenía que trabajar más, hacer más talleres. Y en realidad me di cuenta que es un trabajo que va desde adentro hacia afuera. Que muchas de las veces yo sentía que quería dinero, pero por ejemplo, no había conectado con qué quería en realidad. Esto que hablamos al principio. En realidad no es que quería el dinero, sino que quería sentirme como yo creía que me sentiría si tuviese dinero. Entonces se volvió más simple empezar a enfocarme en ese sentir, en cómo pienso yo, en qué cosas mirar para sentirme de esa forma, en qué cosas ponerme atención y empezar a sentirme así y que afuera simplemente, como yo ya estaba viviendo la realidad en la cual había dinero desde lo emocional y desde lo mental, en el afuera el dinero simplemente aparecía por distintos canales sin que yo ni siquiera tuviese que pensar qué hacer para que el dinero aparezca. Esto para mí fue así como muy liberador en el hecho de esto, de empezar a crear realidades, ya no desde el afuera. A ver cuánto dinero puedo tener en base a las medidas políticas que se van a tomar, en base a las medidas económicas, en base a cómo está el país. Eso no importa nada de eso. Importa en que yo internamente me empiezo a sentir como me sentiría si tuviese dinero. Y empiezo a hacer esa realidad que quiero vivir. Y en eso también hay un acto importante de desapego, porque yo ya creé mi realidad a través del dinero, ¿no? Esa realidad que yo pensaba que me iba a habilitar a través del dinero, yo ya la creé. Y el dinero se vuelve una consecuencia de esa realidad. Pero desde una creación mía, no desde que el dinero me habilita a crearme esa realidad. Ese para mí es el truco más grande que tiene como la manifestación desde el enfoque, desde volverse esa realidad. Volverse esa realidad para mí es tomar conciencia de que eso que quiero no es el dinero, sino cómo yo creo que me sentiría cuando tenga el dinero. Entonces, trabajo en sentirme de esa forma y el dinero es una consecuencia, porque el dinero sería la realidad en donde está esa emoción con dinero. Sí, justo. Y fíjate que ahí, qué loco, porque en esa práctica que nos propones, que estoy completamente de acuerdo, decir, bueno, ok, yo me voy o sea, yo voy a sentirme como como quiero ver mi realidad, ¿no? En esa práctica a mí me ha pasado algo que he visto que le pasa a mucha gente, porque pues es el entendimiento con el cual acompaño a mis clientes y les enseño, que es que yo, por ejemplo, si yo quiero manifestar más dinero, tengo que empezar como a afirmar, a sentirme, a ensayar un personaje, o sea, ahora una versión de mí en donde hay mucho dinero. Pero moverme hacia esa versión de mí, muchas veces, como tú dices, conlleva un acto de desapego, porque es como bien interesante cuánto de mi personalidad la he fundamentado a lo largo de quién sabe cuánto tiempo en que en que a mí el dinero me cuesta trabajo y que es difícil y que el esfuerzo y así. Y muchas veces cuesta trabajo dejar ir, no cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo dejar ir eso, porque no queremos, o sea, como que dices, no, ¿cómo? Es como si el ego dijera, ¿cómo te atreves Claro. a decirme que ya no soy eso? ¿Cómo no? O sea, me voy a morir, o sea, es como si fuéramos nuestra propia pareja que le decimos, ¿sabes qué? Ya me voy a ir porque ya no quiero vivir así. Y él dice, no, pero ¿cómo te atreves a dejarme si me prometiste que no sé qué? Y así, bla, bla, porque literalmente Sí. lleva eso. O sea, me acuerdo que el video pasado hasta el final decíamos un poco esto que nos pasaba de que alguien te decía, oye, ¿te acuerdas que hace 5 años? Y tú decías, ya no me acuerdo, claro, porque tú dejas ir una identidad y cuando te transformas o sea, si yo me transformo en el Pepe que tiene dinero y que ahora se siente cómodo teniendo dinero, se siente cómodo viviendo en la abundancia, todos los recuerdos que ya tenía fundamentados en lo mucho que romanticé la carencia, por un decir, se van, o sea, me tengo que despedir de ellos. Y Sí, siguen habitando en mí, pero como
ya como un recuerdo simplemente, ¿no? O sea, no como, ya ni siquiera algo como, no es algo que me define, ¿no? Pero justo el programa que conocemos de la Matrix nos propone el polo completamente opuesto, ¿no? Que es, no, o sea, defínete lo más que puedas y esas definiciones que tengas de ti mismo, nunca las cambies, jamás las cambies, siempre sé tú mismo, siempre mantente en en esa misma identidad y preferentemente vuélvete un robot, ¿no? Haz la misma actividad todos los días el resto de tu vida, mantente con la misma pareja el resto de tus días, o sea, quédate en el mismo lugar, no te muevas de ahí, vuelve, o sea, defínete con un país, con unas tradiciones, con Claro. un grupo social así, o sea, defínete tanto que nunca te atrevas a cuestionar esas definiciones que hemos hecho de nosotros mismos, ¿no? Qué flash eso, ¿no? Sí, sí, ahí me acuerdo mucho de un video de Osho, ¿no? Que él decía, que a mí, yo recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo entender eso que decía en algún momento, que él decía, ningún sistema de creencias funciona, ninguno, ni el más bondadoso, o sea, ni la religión más bonita que se te puede ocurrir, no, porque él lo decía así, pero a mí en ese momento me costaba mucho trabajo, pero ahora lo veo muy claro, ¿no? Que él decía, porque eso te está queriendo programar, te está queriendo volver un Claro, te soldado limita. exacto, te está queriendo volver un soldado de su ejército, ¿no? Incluso si te quiere volver un soldado de luz, eres un soldado, te está queriendo volver un robot, te quita autonomía. Sí. Sí, qué bueno eso que decís, porque recién cuando hablamos como del plan cósmico, de las luchas y de las intervenciones, yo en un momento me acuerdo, bueno, yo de chico ya me encantaban las conspiraciones, o sea, yo vivía leyendo de eso, y hoy, es muy loco porque ya de grande, estoy viviendo el escenario del cual todas esas conspiraciones hablaban. Pero lo que me voy dando cuenta por ahí, que hay distintos niveles de narrativas. A ver, que esta alma lo único que está haciendo es experimentando en distintos niveles de narrativas y hay historias adentro de historias y adentro de historias y adentro de historias, cíclico, eterno e infinito, en donde no hay una razón más elevada que la otra, sino que simplemente una experiencia, desde donde yo Sí. observe. Y por eso, volviendo al tema de las realidades, hoy por hoy tenemos una física cuántica que nos dice la importancia del observador en la realidad y cómo el observador crea realidades. Nosotros siempre hemos estado creando nuestras realidades, siempre lo estamos haciendo. Ujú. Simplemente que lo podemos hacer desde la conciencia o desde el patrón. Cuando nosotros no somos conscientes y funcionamos en el automático, seguimos creando realidades desde un patrón que nos dice qué es la realidad. Entonces Sí. simplemente nosotros salimos hacia afuera para validar esa realidad que ya creamos. Entonces, por ejemplo, las personas que son súper negativas necesitan ciertos argumentos para que esa realidad se conserve de forma negativa. Entonces, las personas negativas, ¿qué es lo que van a creer? Primero van a ver noticieros y noticias y van a estar al tanto de todos los quilombos que hay en el mundo, pero también van a ser las personas que van a magnetizar esas personas que te cuentan a quién le robaron, quién tuvo un accidente, que te traen todas esas noticias. Sí. Pero si yo no tomo conciencia de que previamente yo estoy creando todo eso, de que yo me volví esa realidad negativa, de que yo me volví ese mundo, creo que está muy bueno ver que como sea que yo vea el mundo, estoy viéndome a mí mismo. Total. Esta es la parte creo que bajona entre comillas de lo que es ser semillas estelares o de lo que es un camino espiritual, porque es 100% responsabilidad. Y 100% totalmente. responsabilidad de lo que esté viviendo. Me tengo que hacer cargo del 100% de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo estoy viendo en el mundo, porque es lo que yo estoy creando. Y eso justamente también me lleva a retomar esto que hablamos de la atención. ¿En qué Sí. estoy eligiendo ver del mundo? Porque el mundo, vamos a hablarlo como materialmente, es una roca viajando por el espacio. Pero yo le pongo un montón de contenido al mundo y creo una realidad. Desde mis propios símbolos. ¿Sí? Tú vos recién hablabas, ¿no? Cuando esta alma encarna, recibe un montón de programas, un montón de información para sobrevivir en la Tierra, en esta experiencia humana, pero en ese montón de programas e información que recibe, también recibe cómo se percibe la realidad. ¿Cómo es la realidad? Yo recibo un montón de personajes, ni buenos ni malos. Recibo
cómo era el abuelo con el dinero, cómo era la abuela con las relaciones de pareja y los vínculos, cómo se hace para ser feliz, qué trabajo tengo. Toda esa información de todo lo que hay que hacer biológicamente la tengo. Así como lo tienen los animales, nosotros lo podemos ver en la naturaleza. Yo me acuerdo patente que tuvimos una gatita hace un tiempo que había tenido 7 gatitos y venía y les traía ratoncitos pequeños. Y traía un ratoncito y los llamaba a todos y todos empezaban a jugar con el ratoncito y empezaban a ver cómo se casaba. Ahora, eso lo hizo un tiempo. Cuando ese aprendizaje terminó, los gatitos venían y se acercaban a la gata y la gata le metía unos zarpazos y los empezaba a echar. Como diciendo, ahora empezamos a trabajar otra cuestión, que ya no tiene que ver con el apego, con mamá que te cuida y que te protege. Estos ciclos que están bien marcados en la naturaleza y cómo nadie le enseña a un bebé a tomar la teta, pero el bebé ya tiene una información de qué tiene que hacer. Entonces nosotros ya tenemos toda la información de qué tenemos que hacer. Y eso también tiene que ver con el despertar. Corrernos de esa información biológica de qué hay que hacer o de qué es lo que había que hacer en una 3D, porque todo eso ya no sirve. Ahora tenemos que ir a un nivel más arriba, no podemos seguir en lo arcaico, en lo básico, porque toda esa información que recibíamos previo a 2012 tenía que ver con la tarea que estaba realizando el humano en esa tercera dimensión, que la tarea tenía que ver con desarrollar un envase biológico capaz de sobrevivir en la Tierra y de prepararse para lo que es la quinta dimensión. Un envase biológico basado en el carbono, ¿sí? Que tiene sus códigos 666, 6 moléculas, 6 moléculas, 6 moléculas y 6 moléculas, que es lo que dan la estructura de carbono, y nosotros ahora estamos pasando a una estructura de silicio, que es 999. Entonces estamos viviendo una metamorfosis, una transformación en muchos niveles, en psíquico, en nivel emocional, en nivel biológico. Estamos realmente mutando. Estamos haciendo ese proceso en donde hay algo nuestro que literalmente está muriendo para que algo nuevo vaya a nacer. Sí. Y este proceso, para entender la potencia que tiene, este proceso o este pasaje a quinta dimensión normalmente se hacía sin el cuerpo. O sea, para nosotros pasar a una quinta dimensión moríamos en la materia y pasábamos sin el envase. Por primera vez en este universo se está haciendo la experimentación de pasar a una quinta dimensión en la materia. Y la muerte no está en el envase, sino la muerte está en estas estructuras. Sí, totalmente. Quisiera, antes de cerrar, me gustaría contarles algo, a ver si lo puedo poner en palabras, porque tengo muchos años, bueno, no muchos, tengo un par de años como pensando esto en mi cabeza, pero no sé si lo puedo ya empezar a expresar, ¿no? Justo hablando de esta nueva realidad y de las nuevas realidades. Les voy a contar algo que es muy común que pasa en la manifestación. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Las personas que nos estén viendo, a ver, cuéntenme si ya les pasó. Vale. Que es que, por ejemplo, supongamos que yo quiero manifestar una casa, ¿no? Y a lo mejor esta casa que yo quiero es de 2 pisos. En la que vivo ahora es de 1 piso y yo quiero una casa de 2 pisos. A veces, una cosa que me doy cuenta que sucede es que muchas veces yo quiero la casa de 2 pisos, pero en mi mente está tan marcado el límite de que eso está lejano a mis posibilidades, que eso no se puede, porque llevo muchos años tal vez pensando que ese tipo de cosas le suceden a otras personas, pero a mí no. Esto en la economía como que es mucho más fácil porque la realidad en la que vivimos sí nos marca muy claramente que hay clases, hay clases sociales que serían como niveles de poder adquisitivo, niveles de cosas que puedo lograr dependiendo de cuánto dinero tengo, ¿no? Que por cierto, por ahí vale la pena mencionar que la sociedad nos vende una mentira muy grande, que es que esas clases tienen algo que ver con qué tanto mereces en base a qué tan bueno, qué tan capaz eres, algo así, lo cual es una mentira muy gorda, o sea, no es cierto, o sea, la clase social casi tiene que ver con una cuestión aleatoria, o sea, de a quién nació, en dónde y aquí, ¿no? No quiero propiciar la creencia de la injusticia, pero sí es importante que todos veamos que eso no es cierto, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí, y también te aporto algo antes de que continúes. Dime. Todo lo que yo estoy viviendo, la familia en la que nací, la madre que tengo, el padre que tengo, el nivel social de la familia en la que encarno, fue elegido por mí a nivel álmico. Porque ahí también, está todo lo que yo necesito. Total. Ese podría ser un tema larguísimo, ¿no? Pero bueno. Yo quiero tal cosa. Igual, muchas veces pasa también, es más interesante cuando pasa en el amor, ¿no? Que quiero una pareja. Pero a lo mejor en mi mente yo tengo bien marcado que el amor así bonito y hermoso como lo pintan en las películas, le sucede a otras personas, pero a mí no. Entonces, una cosa que empieza a pasar
muchas veces me doy cuenta es que antes de poder tener aquello que queremos manifestar, eso que queremos manifestar empieza a aparecer en mi vida de alguna forma, ¿no? Ujú. Empieza a aparecer como a lo mejor un amigo me invita a su casa y resulta que yo llego a su casa y es una casa de 2 pisos, ¿no? A lo mejor Claro. un lugar por el que yo siempre pasaba, pero no me daba cuenta, ahí había una casa de 2 pisos. O sea, mi mente empieza a abrir los ojos, entre comillas, a eso que yo quiero. Lo cual deja muy en Mm. claro que el tiempo de mi vida en el que no me creí posible de tener eso que yo quería, mi mente ni siquiera observaba que eso existía en mi realidad. Pero les quiero plantear una posibilidad diferente. ¿Qué tal? Y de verdad lo quiero plantear como como alguna pregunta, una cuestionante, ni siquiera sé. ¿Qué tal que a lo mejor no es que mi mente abra los ojos, sino que mi maquinaria empieza a crear esa realidad que yo quiero constantemente? Aquí en las creencias que tenemos pensamos que empieza a aparecer, pero ¿qué tal que a lo mejor la está empezando a crear? Porque la creo posible es que empieza a suceder. Ahora voy a pensar otra cuestión. ¿Qué tal? O sea, hay otra cuestionante más fuerte que es el principio fundamental de la metafísica, ¿no? Que es porque quería ser creado, es que yo la empecé a desear. O sea, no es que porque la deseé se creó, es que porque Dios, la conciencia universal, el principio único, quería crear eso, yo lo empecé a desear. Y a mí esto me vuela la cabeza porque esto me hace pensar en los niveles de conciencia. O sea, yo tengo en mi cabeza como una estructura de lo que es posible y de lo que no es posible. Ujú. Pero en Ujú. algún lado, en la realidad, hay alguien que yo no veo literalmente en este momento. A lo mejor yo no lo puedo ver porque a lo mejor pasa junto a mí, pero como no lo creo posible, no lo puedo ver, que tiene unos límites mucho más amplios de lo que es posible o no es posible en la realidad, ¿no? Sí, totalmente. Un Eso me procesador deja más mucho potente. Sí, sí, porque por ejemplo, les voy a compartir a todos una experiencia que me sucedió hace muchos años ya tiene bastantes años. El momento de mi vida en el que yo estaba empezando a trabajar muy fuerte con el amor propio, me acuerdo que yo me sentía un hombre muy poco atractivo, ¿no? Lo trabajaba mucho en terapia y llegó un momento en el que en mi terapeuta, la verdad es que se lo agradezco muchísimo, maravilloso trabajo y le agradezco mucho, me hizo Ujú. cuestionarme un montón si realmente yo era un hombre poco atractivo, ¿no? Si realmente era así, o sea, si todo lo que yo creía era así. Y recuerdo que en el momento en el que yo me lo empecé a cuestionar, me empecé a dar cuenta de que había muchas chicas que a mí me parecían muy bellas, que sí se me acercaban y que sí me volteaban a ver, pero lo que pasa es que yo nunca lo creía, o sea, yo no lo creía, Claro. como no lo creía real, no lo veía. Y me empecé a acordar un montón, o sea, es interesante porque empezaron a aparecer recuerdos en mi mente de ocasiones en las que se me habían acercado a quererme sacar plática y yo lo había rechazado completamente. Y a Ujú. partir de eso mi vida empezó a suceder más y más y más y más y cada vez más y más y más y más. Y eso me dejó pensando durante mucho tiempo y hasta la fecha me mantiene pensando, digo, porque lo veo ahora, yo lo veo ahora en mis clientes, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes decir, quiero $1,000,000, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo muy burdo. Quiero $1,000,000 en mi vida. Y puede venir alguien literalmente a tocar a tu puerta con la intención de decirte, oye, te regalo $1,000,000 y tú, por miles de programaciones, a lo mejor ni le abres la puerta a ese fulano, ¿no? Que fue a tocar la puerta. O sea, ni siquiera le diste la oportunidad de que te fuera a decir qué era lo que quería, ¿no? O sea, simplemente lo rechazas desde el principio porque estamos Ujú. tan alejados de esa frecuencia en la que esto que Claro. queremos es posible, que constantemente, sin darnos cuenta, hacemos un montón de cosas para que eso no se acerque a nuestra realidad. La razón por la que se los estoy contando es porque a mí me resulta muy interesante pensar cuántas realidades están ocurriendo en mi universo que no veo, que ya ocurren, pero que yo no soy capaz de verlas en Qué este momento. bueno. Qué Sí, buen sí, tema sí. para cerrar, porque también puede ser el tema para abrir, ¿no? Un próximo Claro. encuentro. Porque en esto de manifestación, yo cuando los trabajo en los talleres, siempre doy el ejemplo esto, ¿no? De las estaciones de radio como Ujú. realidades. Todas las estaciones de radio del mundo están disponibles acá. Todas. Y tomemos las estaciones de radio como ejemplo de realidades. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para vivir una de esas realidades? Sintonizarla, nada más. Entonces, cuando nosotros hablamos anteriormente de esto que yo trabajo en la mente, en la palabra y en la emoción, es la sintonía, es trabajar en la antena para poder captar esa realidad que está acá disponible.
porque la física cuántica hoy nos muestra como si esto fuese un pelotero de átomos y electrones, que el estado puro y natural de esos átomos y electrones, que son los que componen todo el mundo material, es neutro. No tienen una entidad, no son algo concreto, no hay átomos que sean átomos de una mesa o átomos de una silla o átomos del aire, sino que los Exacto. átomos en estado natural son como las células madres, pueden ser cualquier cosa. Pero hay un experimento de la física cuántica, que es el experimento de la doble rendija, que nos muestra puntualmente que ese electrón que se comporta como onda, ¿qué quiere decir que se comporta como onda? Que tiene la potencialidad de ser cualquier cosa, transforma su comportamiento de onda a partícula a través de un observador. Es el observador el que le asigna un significado puntual y cierra todas las otras posibilidades para que eso se transforme en una realidad concreta. Hoy por hoy entiendo que estamos accediendo a lo que es la ciencia espiritual. Estamos entendiendo, o sea, la física cuántica viene a explicarnos todo esto de los que ya hablaban las culturas originarias hace miles de años a través del espíritu. Hoy estamos recibiendo la información de la lógica y la razón de todo eso de lo que se hablaba, o sea, las bases y los fundamentos. Me parece que está buenísimo por ahí en otra charla hablar de esto, ¿no? De las realidades paralelas, de las dimensiones y de cómo yo voy haciendo el switch entre esas realidades paralelas, que están todas convergiendo hoy, acá y en este momento. Y que yo para cambiar de realidad solamente tengo que cambiar de realidad internamente. En el afuera simplemente voy a empezar a ver esa realidad. Todo esto que nosotros vemos como estructura, ¿no? En donde todos podemos ver una silla roja, si está ahí y todos estamos de acuerdo de que hay una silla roja, hay material, tiene que ver también con esta estructura que nosotros reconocemos como el inconsciente colectivo, en donde todos estamos de acuerdo en asignarle un significado material al escenario. De esa forma nosotros creamos el escenario, que es la Tierra, en donde todos armamos una estructura en la cual vamos a estar experimentando. Pero la realidad que experimentemos dentro de ese escenario es un universo particular. Cada uno dentro nuestro está creando universos. Está creando universos. Por eso lo que estamos haciendo acá, estamos volviéndonos dioses creadores de universos en la materia. Estamos aprendiendo, tomando conciencia de hacer esto. Antes hablamos un poco de estos seres que nos controlan, y vos me decías, ¿no? De la idea de que pueda haber seres que nos oprimen o que nos controlan. Creo que parte del camino espiritual es también tomar conciencia de qué hay dentro del humano. ¿Qué rol ocupa el humano dentro de lo que es este universo? Y el humano tiene la base de datos completa como información, ¿no? Para ir desplegando a medida que va evolucionando, la base de datos completa del creador de estos universos, ¿sí? El regente, el administrador, vamos a llamarlo así, como si esto fuese una empresa, el administrador, el programador, CEO, el CEO de esta empresa, nosotros tenemos toda la base de datos del creador de este universo. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad interna de crear universos. Y todos los seres que viven en los universos para experimentar. O sea, no podemos comprendernos como víctimas de algo. Sí. Al contrario, lo único que tenemos que entender es que tenemos un poder inmenso, inconmensurable y lo máximo que hay a nivel poder. Y simplemente tenemos que ir desplegándolo. Entonces, cuando pensemos en los límites, ¿qué límites puede tener un ser capaz de crear multiversos y la cantidad infinita de universos que hay dentro de esos multiversos? ¿Cuál es el límite? Sí. ¿Qué es lo que no puede hacer? Justo, no. Sí. Es simplemente ir liberándonos de eso. Eso somos. Buenísimo, hermano. Es que me parece una buena forma de cerrar este video. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Para recordar un poquito de eso. Sí. Buenísimo, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero te haya gustado, déjanos en los comentarios, vamos a estar pendientes de los comentarios, están muy buenos, la verdad es que siempre, a pesar de que no respondo todos, estoy como pendiente de los comentarios que hay, pero en estos videos está buenísimo porque pues es una charla entre tú y yo, pero que cuando ustedes comentan se hace una charla entre más personas. Y seguimos charlando por los comentarios. Justo, y muchísimas gracias por estar otra vez aquí, hermano, me siento muy feliz con este proyecto y
pues vamos para adelante, ¿no? O sea, nos vemos dentro de poco. Sí, totalmente. No sé si Gracias tú a quieres, todos. Sí, no sé si tú quieres decir algo antes. simplemente eso, ¿no? Gracias a todos por participar y esto es algo que creamos entre todos. Esta es, para todos los que estamos participando acá, nuestra red de luz, nuestro aporte de luz entre todos. Justo, qué lindo. Muy bien. No se olviden de suscribirse, un like por ahí y ayúdenos a compartir. Nos vemos. Adiós.